Oramos antes de abrir la Biblia. Oramos una vez más. Señor Padre, damos gracias también te doy gracias por esta mañana. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias por las canciones que pudimos cantar. Señor, te pedimos que tú nos abres los ojos de nuestro corazón, que nos abres los oídos, que podemos ver y entender, que tú puedes enseñar, que tú puedes hablar, Señor, corregir, animar, salvar, Señor, darnos todo lo que necesitemos, Señor. Ayúdanos y bendícenos en esta mañana. Gracias por todo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Acabamos de cantar Jesús más que suficiente. Jesús más que suficiente, aquí en la canción, un testimonio muy, muy fuerte que podemos dar. Cristo, Jesús, nuestro todo y más que suficiente, ¿no? Veo que hay algunas caras nuevas. Estamos en la serie de Job y no sé cuánto ustedes saben de Job. Los que tienen su Biblia pueden abrir o que lo vamos a ver. Estamos en el capítulo 11 de Job y no sé, los que siguieron la serie ya saben, los otros no sé cuántos saben de Job. Uno de los libros más antiguos de la Biblia, de la Escritura. Una historia muy antigua, muchos miles de años. Y sin embargo, Job es un personaje conocido. Job, al menos en mi lengua, en el alemán, hay hasta expresiones. Cuando vienen unas noticias, un montón de noticias trágicas, nosotros en el alemán hablamos del mensaje de Job, del Hiobsbotschaft, ¿no? Una Hiobsbotschaft quiere decir que una tragedia grande me sobreviene o varias tragedias al mismo tiempo, ¿no? Job, conocido también por los que no conocen mucho de la Biblia, un personaje, pero el conocimiento sobre el personaje de Job es muy superficial, ¿no? Escucha gente hablar de que, bueno, qué tragedia, ¿no? Qué triste, qué feo todo lo que le pasó a Job, ¿no? Y cómo puede Dios permitir cosas semejantes, ¿no? Vamos a mirar hoy, estamos en el capítulo 11, en medio de los discursos que comienzan entre los amigos de Job y Job. Estamos en el 11, estamos terminando un ciclo. Hay como 3 ciclos de discursos. Hoy estamos terminando el primer ciclo donde Zofar contesta a Job. Por primera vez, Zofar habla, el amigo de Job, Zofar, le habla a Job. Y vamos a ver, si llegamos, vamos a ver esos 4 cosas. Primero, el testimonio de Dios y la acusación de Zofar, ¿no? Zofar acusando a su amigo Job. Después, segundo, los secretos de la sabiduría de Dios. Los secretos de la sabiduría de Dios. Zofar nos cuenta. Después, punto 3, la pequeña diferencia que cambia todo. Y al último, el engaño de Zofar y cómo evitarlo. Elifaz, ¿se acuerdan lo que estuvieron? Elifaz, se llama Elifaz, Bildad y Zofar, los 3 amigos de Job. Y ahora estamos con Zofar en el capítulo 11. Sin mucho rodeo, Zofar acusa a Job. Leemos el capítulo 11 de Job. Y para los que no están tan al tanto con Job, Job pierde su familia, ¿no? Pierde todos sus bienes, y sabemos por la introducción del libro que Dios permite todas estas cosas, que Satanás, el enemigo de Dios y el enemigo, acusa a Job de maldad en la presencia de muchos ángeles en el cielo. La escena cambia, viene acá a la tierra, y Satanás está permitido de atacar a Job. Job pierde todos sus bienes, tiene una empresa multimillonaria, ¿no? Podemos decir hoy, tiene muchísimas vacas, muchísimos criados, muchísimos empleados. Job pierde todo eso a través de catástrofes naturales,
a través de terrorismo, a través de guerra, Job pierde todos sus bienes, ¿no? La historia de Job. Pierde todos sus bienes y además de esto pierde todos sus 10 hijos en un solo día, ¿no? Sus hijos reúnen en casa en un día, en cumpleaños del hijo mayor, y la casa, por un viento fuerte, se destruye, pierde todos sus hijos en un día. No solamente eso, también pierde después su salud física, ¿no? Le sobrevienen enfermedades, tormentas, y sin descanso Job sufre, ¿no? De una tragedia tras otra. Y en todo este desastre, sus amigos, tiene 3 amigos Job, sus amigos le visitan, ¿no? Con la idea de consolarlo, con la idea de estar ahí con él, ¿no? Después de toda esta pérdida. Y empiezan a hablarlo. Job está ahí, en presencia de sus amigos, y le abre su corazón, ¿no? Le habla de todo lo que le está pasando. Y como no entiende lo que le está pasando, ¿no? Un hombre que siempre había amado a Dios y servido a Dios, amado al prójimo, tiene un testimonio de ayudar, de amar, de buscar la justicia, ¿no? De pelear contra la injusticia, y ahora le está pasando todo esto. En todo esto estamos donde sus amigos le empiezan a contestar, le empiezan a hablar y le empiezan a acusar de que Job está mal con Dios, que Job está haciendo algo, escondiendo algún pecado terrible, no confesando algo. En todo esto, también ahora Sofar habla en contra de Job. Leemos en el capítulo 11 la acusación de Sofar. Leo de la textual, acá la tienen la Reina Valera, difiere un poquito en algunas palabras, pero... Y replicó Sofar naamatita diciendo, quedarán sin respuesta las muchas palabras, para que el que mucho habla sea justificado. Harán callar a los hombres tus jactancias, harás escarnio sin que nadie te avergüence. Pues has dicho, mi enseñanza es pura y soy limpio ante tus ojos. Pero quien diera que Eloá, Dios, hablará y abriera su boca contigo, y te declarara secretos de sabiduría, que van mucho más allá de tus argucias. Porque Eloá te castiga menos de lo que mereces. Descubrirás tú las profundidades de Eloá, conocerás el propósito de Shaddai. Es más alto que los cielos, ¿qué puedes tú hacer? Es más profundo que el Seol, ¿qué puedes tú saber? Su medida no es más extensa que la tierra y más ancha que la mar. Si él lo trastornará todo, ¿quién le dirá qué has hecho? Porque él conoce las obras de los inicuos y cuando vea la iniquidad se desentenderá. Pero el hombre deambula en sus palabras, el mortal nacido de mujer es igual al asno montés. Si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, y ahuyentarás la iniquidad que se posa en tus manos, y no permitieras que la maldad habite en tus moradas, entonces podrías alzar un rostro sin manquilla. Estarías firme y nada temerías, porque habrías olvidado tu aflicción, y la recordaría como aguas que pasaron. Tu existencia sería más clara que el mediodía, y aunque hubiera oscuridad, sería como la alborada. Y estarías confiado porque habría esperanza, si mirarías en derredor y descansarías tranquilo. Reposarías sin que nadie te espantará, y muchos implorarían tu favor, pero los ojos de los malvados se consumirán, porque no les queda escape, su esperanza es entregar el alma. Hasta aquí las palabras de Sofar, del amigo de Job. Sin mucho rodeo, Sofar condena a Job, ¿no? De una injusticia, de una maldad, de falsedad. Sin mucho rodeo, ¿no? Ya lo han hecho Elifaz, el primer amigo, el segundo amigo Bildad, ahora lo está haciendo Sofar, acusando a Job de falsedad, de maldad. Job sufriendo, Job
luchando con Dios, Job no sabiendo lo que le está aconteciendo con todo esto, y sus amigos ya han tomado sentencia, ya han conseguido un veredicto, ¿no? Ya han conseguido un veredicto. Y hablando con otros cristianos y viendo, muchas veces está esa tendencia de que hablando de Job, los que conocen a Job y su historia, de empezar a decir, bueno, Job tuvo que aprender, ¿no?, muchas cosas. Job esto también le pasó, le tuvo que pasar porque tenía que madurar, tenía que crecer, Dios le tenía que corregir en muchas cosas. Pero uno de los versículos más ignorados de todo el libro de Job, es el primer versículo. Es la introducción. Es el testimonio de Dios acerca de Job, su siervo. Porque antes que sucede algo en la vida de Job, antes que pasara algo malo o algo bueno, antes que pasara cualquier tragedia en la vida de Job, antes que Job grita al cielo preguntando, Dios, es injusto lo que estás haciendo. Antes de todo esto, hay una declaración divina acerca de la persona de Job, ¿no? Hay un testimonio de Dios acerca de Job, antes de todo, antes que pasara lo que pase, ¿no? Y esto todo el mundo lo ignora, ¿no? Todo el mundo lo ignora. Gente que conoce la Biblia, gente que no conoce la Biblia, sabe de Job, ¿no? Ha escuchado de Job, un hombre que le pasó todo eso. Pero lo que la Biblia dice acerca de Job, todos ignoran. Los amigos de Job no lo escucharon, no estuvieron ahí en el cielo cuando Dios hablaba con los ángeles. Pero está eso, Dios nos hace sin dudas, nos aclara sin dudas que esto es el testimonio de Dios sobre Job. Lo leemos en el primer capítulo del primer versículo. El primer versículo del libro lo dice, lo aclara, como para que lo sepamos para el resto del libro, para toda la historia. Job, capítulo 1, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Después Dios lo repite en presencia de sus ángeles, en presencia de Satanás también. Mira mi siervo. Esas 4 cosas dice Dios acerca de Job, ¿no? Perfecto, nosotros ya hemos hablado de esto, que habla de la integridad, ¿no? Lo que Job decía en público lo hacía en privado. Lo que decía en privado lo decía también en público. Lo que decía, lo que decía, hacía. O sea, una persona íntegra, una persona que no tenía que esconder nada, ¿no? Un varón recto. Quiere decir que él trataba de manera justa a las personas, ¿no? Buscaba la justicia. Peleaba en contra de la injusticia. Después, temeroso de Dios, era un creyente. Temía a Dios, buscaba a Dios en todo lo que hacía y pensaba. Apartado del mal, al último, ¿qué significa apartado del mal? Era un hombre que se arrepentía, un hombre arrepentido, un hombre que se aparte del mal. Esto es lo que significa esta palabra que usamos tantas veces, ¿no? Sobre todo los cristianos, hay que arrepentirse. ¿Qué significa apartarse del mal? ¿No? Se ve que esto lo hacía de forma regular Job en su vida. Date cuenta, pasa lo que pasa en el libro de Job, esto es lo que Dios dice acerca de su siervo y punto. Nosotros sabemos que Job, a través de todo lo que le pasó, creció, evidentemente, maduró, aprendió un montón de cosas, pero no es la razón, no es que Job tuvo que aprender cosas, Job tuvo que madurar, Dios tuvo que corregir a Job. No es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que todos esos sufrimientos tienen su origen en otro lado, no en Job, en otro lado, ¿no? El cielo. La soberanía de Dios, la soberanía misteriosa de Dios. Ahora, la acusación de Zofar, ¿se acuerdan? La escena en el cielo. Satanás, el acusador, sale con todo su ejército para atacar a Job. Y parte integral de su ataque son los amigos de Job. Ustedes se acuerdan todo lo que le pasó a Job, y cada vez cuando perdió sus hijos,
Estaba destruido, sí estaba destruido, pero lo entregó a las manos de Dios, ¿no? Dios sabe lo que está haciendo, daba gloria a Dios. Perdió toda su empresa, decía, Dios dio todo esto y ahora lo quitó. El nombre de Dios se ha alabado. ¿Se acuerdan de esto, no? Ahora, al último, después perdió su salud, ¿no? Perdió su salud. Pero dije, mientras tengo a mi Dios, estoy bien. Ahora, al último, los amigos de Job al principio lo consuelan y ahora se dan la vuelta y empiezan a acusarlo, a atacarlo después de escucharlo, ¿no? Satanás parece que no pudo probar sus acusaciones contra Job ni con la pérdida de todos sus bienes, ni con la pérdida de sus hijos, ni con la pérdida de su salud física. Parece como último recurso, Satanás usa a los 3 amigos para atacar a Job, ¿no? Y amigo, amiga, te quiero decir esto, estamos siempre a un paso, estamos siempre a un solo pasito de condenar a nuestro prójimo y de ser parte de esa obra destructora del acusador. Estamos siempre a un paso. Y hoy queremos ver esto. ¿Cuál es ese paso que no debemos dar jamás? ¿Cuál es? Porque puede parecer muy sutil, no lo es, pero para nosotros sí puede ser muy sutil. A un solo pasito de condenar a nuestro prójimo. Ese paso, vamos a verlo después. Hay versículos en la Biblia, no lo tienes ahí, pero no lo tienen que abrir. Por ejemplo, un versículo famoso, Mateo 7, donde dice, no juzguéis para que no sean juzgados, ¿no? Los conocemos, pero a veces no sabemos qué significa. ¿Qué significa? Vamos a verlo hoy, si Dios permite, esto también. Acompáñame en esto. Uno podría decir, pero Johnny, pará, no. Si alguien está haciendo algo terrible, si alguien está en el error, no es que debemos acusarlo. Debemos acusarlo. No es que debemos condenar lo que está mal. Si alguien está haciendo algo malo. Las cosas que hay que llamarlos con su nombre, ¿no? Hay que decirlo como son. No es que debemos exponer la maldad, si algo está mal. No debemos decir stop, para, esto es un pecado, esto es condenable, esto está mal, lo que estás haciendo, lo que estás diciendo. No es que en un juicio justo, el fiscal, el acusador, el que se opone al que cometió un delito, es importante para que se haga justicia, ¿no? Es importante que esté ahí. Hay que acusar, hay que denunciar, hay que exponer con muchas pruebas, ¿o no? Los que tienen hijos quizás se pueden identificar con esto. A veces los hijos no siempre se llevan bien entre sí, ¿no? A veces se pelean, a veces están peleados, ¿no? Y surgieron situaciones en que estaban muy peleados y entre medio de estas peleas también acusaciones, ¿no? Mi hermano me hizo esto y me dijo esto y me hizo esto. Y bueno, y hay pelea y pelea y pelea. Y hay situaciones, y hubo situaciones en familia donde vi que después un hijo quiso ir a corregir a otro hijo, ¿no? Y tuvo todos sus argumentos a favor, porque el otro hijo realmente hizo algo que no debería haber hecho. Hizo y dijo algo que no va. Y un hijo va al otro hijo y dice, ahora voy a hablar con él. Y yo como padre, ¿qué digo? Para. No. Vos no vas a corregir a tu hermano. Vos te quedas acá. Yo voy. Yo hablo con tu hermano y yo lo corrijo, ¿no? Hago esto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Si dos peleados, todos mis hijos peleados, y gritando, todo, y va, ¿y qué pasa? La pelea se empeora, ¿no? Lo gritaría más fuerte. Ahora, qué raro, ¿por qué tengo que ir yo como tercero, que no estoy involucrado en la pelea, ir y hablar con mi hijo? ¿Por qué me tengo que involucrar yo? Vamos a ver, de esto vamos a hablar también hoy, a ver si llegamos a este punto. ¿Por qué razón tengo que ir yo como padre para que los hijos se perdonen y se reconcilian? Vamos a ver.
Miran, Zofar está enojadísimo, ¿no? Este amigo Zofar que leímos, ¿no? Está enojado. Empieza a preguntarle cosas, ¿no? Retóricas, como para decir, estás mal, Job. Estoy enojado con vos, estás equivocado, ¿no? Job, en el versículo 1 hemos leído recién, respondió Zofar Namatita y dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta. Ahora leo acá de la Reina Valera. Las muchas palabras no han de tener respuesta. El hombre que habla mucho será justificado. Job recién estaba abriendo su corazón y con todos sus lamentos diciendo, estoy fuera de mí, estoy en el piso, estoy destruido. No sé por qué Dios hace esto. Y Zofar le responde así, ¿no? El versículo 3, ¿harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio? Y no habrá quien te avergüence. Y luego dice en el versículo 4, tú dices, mi doctrina es pura y soy limpio delante de tus ojos. Job estaba diciendo que no estoy escondiendo ningún pecado ante Dios, ¿no? No estoy viviendo en rebelión contra Dios. Siempre estuvo bien con mi Dios, viviendo en arrepentimiento, viviendo en fe, etc. El amigo Zofar está furioso. Y aquí vemos un poquito, y espero que lo puedas ver, vemos un poquito la crueldad de una religión, la religión de Zofar y sus amigos, la crueldad de una religión sin evangelio. Se está haciendo visible con lo que Zofar hace con su amigo, la religión sin evangelio. ¿Por qué se irrita tanto Zofar? ¿Cuál es su preocupación? Tú cuando te irritas con alguien, ¿por qué? ¿Qué es la pasión que te lleva a levantar tu voz y denunciar a algo? Eso está mal, estás equivocado, A ver, Zofar usa palabras más fuertes. Depende de la traducción que tomamos, le llama directamente un burro a su amigo Job, o le dice que vos sos depende de la traducción que tomamos. Esto lo dice en el versículo, ¿dónde estamos? 12. El versículo 12 lo dice. Depende de la traducción que tenés. La textual, el mortal nacido de mujer es igual al asno montés, no habla. En otra traducción, en la Reina Valera, me parece, ¿dónde estás? Porque el que conoce ahí está. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. O sea, en otras palabras, de igual manera que un hombre no puede nacer de un burro, vos tampoco vas a entender nada, ¿no? Así como estás. No va a entender nada. Estás tan equivocado, ¿no? Así su amigo está hablando con Job, ¿no? Para que veamos su furia, su enojo contra su amigo. Zofar conocía lo de Job, que nosotros también lo sabemos. Job tenía un testimonio importante, ¿no? Su mismo amigo le dijo en el capítulo 4, versículo 3, no sé, no lo tienen que abrir, he aquí tú enseñabas a muchos, Job. Job enseñaba a muchos, todos lo sabían. Fortalecías a los más manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. O sea, Job dedicaba su vida a servir a los débiles, vulnerables, a las viudas de su tiempo, a los que no tenían, a los huérfanos, ¿no? Así que Zofar no estaba enojado por eso, ¿no? No es por eso. Estaba enojado por la afirmación de Job, por lo que decía, por la miseria que vio y por lo que decía Job, que no estaba escondiendo ningún pecado. Eso lo hizo enojar a Zofar. Job decía, no encuentro la razón de lo que me está pasando en mí, ¿no? Job dice en otro pasaje, en Job 13, 26, está hablando, ¿por qué escribes? Habla a Dios. Job habla a Dios en el capítulo 13, 26. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Job no sabía por qué Dios lo estaba tratando así, ¿no? Y por eso Job se dirige a Dios diciendo todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué me estás haciendo esto? Y esa declaración, esto lo que viene diciendo Job, provoca toda la ira de sus amigos. ¿Pero por qué? Revela el corazón de sus amigos un poquito, ¿no? Revela.
Ahora, Sofar habla de los secretos de la sabiduría de Dios. Toma esto en cuenta. Empiezo a partir del versículo 7 hasta el resto, hasta el 20, hasta el último capítulo, hasta el fin del capítulo, Sofar habla proverbios muy, muy bíblicos, bonitos, ¿no? Lo leemos y dice, bueno, esto podría ser el libro de los proverbios, ¿no? A partir del versículo 7, y después también habla de las profundidades de Dios. A ver. En el 7 habla, descubrirás tú la profundidad de Dios, ¿no? Conocerás el propósito de Shaddai. Es más alto que los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Es más profundo que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? ¿No? Hablando de la grandeza de Dios. Y después habla de los secretos de la sabiduría de Dios. En el versículo 5 leemos, estoy leyendo de la Reina Valera, mas quien diera que Dios hablara. Sofar pide que Dios interviene, ¿no? Que Dios viene aquí, hablara con Job y abriera sus labios contigo, dice. El versículo 6 dice, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece, dice su amigo. Sofar está diciendo que Job no conoce los secretos de Dios, los secretos de la sabiduría de Dios. No los conoce, pero él sí los conoce. Él sí los conoce. Sofar está diciendo, ¿qué dijiste, Job? Que Dios es injusto. ¿Qué crees? ¿Qué crees quién eres, no? ¿Qué dijiste, Job? Aparentemente, según Sofar, Dios sí le habló y le reveló a Sofar los secretos de su sabiduría, según él mismo, ¿no? Por eso Sofar sabe que los secretos de la sabiduría de Dios son el doble valor que las riquezas, ¿no? Sofar está seguro que su relación personal con Dios, de su conexión con Dios, está convencido, ¿no? A mí Dios sí me habló. Yo conozco que su sabiduría, vos no tenés idea. Y además Sofar sabe que en realidad Dios debería castigar a Job más severamente. Imagínate. Lo que te mereces no solamente que se te mueran tus 10 hijos en un día, sufrís tormentos sin parar, lo que mereces es mucho peor que todo esto. Porque estás mal, estás equivocado, tu maldad es tan grande, eres un malvado. Ojalá Dios, dice Sofar, ojalá Dios hablará también contigo para declararte los secretos de su sabiduría, dice. Ahora te pregunto, ¿qué sirve conocer todos los secretos del universo entero si luego vas y condenas a tu prójimo? ¿Sabes lo que la Biblia dice acerca de los secretos de la sabiduría de Dios? Habla de eso. Colosenses capítulo 2, ¿no? Un pasaje conocido. Colosenses capítulo 2, versículo 1, donde hable de los secretos de la sabiduría de Dios. ¿Y qué dice ahí? Colosenses 2, capítulo 2, versículo 1 dice, porque quiero que sepáis, el apóstol Pablo habla ahí, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, ¿no? Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y dice, para que sean consolados sus corazones. El apóstol consolando a los creyentes. Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer, y acá dice, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿no? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En Cristo está esto. En Cristo. En Cristo, Cristo no es aquel que sufrió siendo inocente, que recibió un castigo de parte de Dios, que fue tratado de manera injusta durante toda su vida. Fue tratado, cuando nació tuvo que huir, ¿se acuerdan? A Egipto.
No es esto, este Cristo, este hombre, un siervo de Dios sufriente durante toda su vida. Injusticias contra él. En Cristo dice que están escondidos todas las tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios, ¿no? Ahora la pregunta es ¿por qué era imposible para Zofar consolar, fortalecer a su amigo? O si fuera necesario también exhortar, corregirlo a su amigo, pero no estaba capaz, no estaba en condiciones, no estaba capacitado para hacer eso. No pudo. No pudo cumplir con esa misión. Vino con la misión de consolar, pero no pudo hacerlo. Lo condenó, lo acusó. Lo mismo que Satanás. Por la misma razón que uno de mis hijos no podría haber hablado con el otro cuando estaban peleados. Tengo que intervenir yo como padre. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la pequeña diferencia que cambia todo? No sé si alguien tiene la nueva versión internacional, la traducción de la versión internacional. Si no lo voy a leer. El versículo 5. El versículo 5 de Job, capítulo 11. Y me gusta ahí la traducción esta porque para que veamos bien cuál es la diferencia. Dice así en la nueva versión internacional, el versículo 5, ¿cómo me gustaría, hablando Zofar de su amigo Job, cómo me gustaría que Dios interviniera? ¿Cómo me gustaría? Miran acá el celo religioso, el celo, ¿cómo me gustaría que Dios venga ahora y hable, y te hable a ti? ¿No? El celo religioso. ¿Cómo me gustaría que Dios interviniera? Y después dice, y abriere sus labios, empieza a hablar contra ti. Contra ti. La versión de las Américas también dice esto, y hablara contra ti. Contra ti. El tema de Job, ¿no? Dios hablando a favor de Job. Satanás hablando en contra de Job. Sus amigos hablando en contra de Job. Y ahora diciendo, ay, me gustaría que Dios, ¿qué Dios? ¿Quién es ese Dios? Es un Dios de las imaginaciones de Zofar, de parte, al menos una parte. Un Dios creado por Zofar en una parte, ¿no? Un Dios que trabaja en contra de las personas, ¿no? En contra de ti, para condenar y acusar. No. Es al revés. ¿Cómo me gustaría que Dios hablaría contra ti? ¿Ven el problema ahí? Contra Job. Mi hijo peleado con el otro hijo, ¿qué va a hacer? Va a hablar todo lo que va a hacer, lo que va a decir, para buscar arreglarse con él. Va a salir mal mientras él esté en contra del otro. Mientras él está en contra. Nosotros como cristianos estamos llamados a... ¿Qué hizo Cristo? ¿Por qué vino a la tierra? ¿Por qué vino a la tierra? Para buscar y salvar a lo que se había perdido, ¿no? Para buscar y salvar. Nosotros también estamos aquí llamados a esto. Buscar y salvar y reconciliar. ¿A quiénes? Lo grandioso y lo maravilloso de la obra de Dios, Dios no solamente no va a hacer eso, no va a hablar contra Job en ningún momento. Lo va a reprender por cosas que dijo mientras estaba destruido en el piso. Pero nunca va a hablar contra Job, ni siquiera Dios va a hablar contra sus amigos que dijeron barbaridades. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Le va a decir, va a buscar una solución. Va a buscar una solución para que la amistad de Job y sus amigos, al final del libro, no estamos ahí todavía, esté restaurada, ¿no? Lejos de lo que piensa Zofar sobre Dios. Lejos del corazón de Dios. Lejos. Pero muy lejos. Pero todo esto decorado con versículos muy bonitos, bíblicos, que nosotros lo podemos leer y aplicar. Muchos versículos donde él habla después de la grandeza de Dios, su poder, etc. ¿Por qué yo como padre, al contrario con mis hijos, por qué yo tengo que intervenir?
porque amo a los dos y busco el favor, el bienestar de los dos. Quiero reconciliación, ¿no? Quiero restauración. No busco condenar, no busco destruir. Busco llevar al arrepentimiento, llevar a Dios a las personas. Antes que quieras corregir a tu hermano, es necesario que busques en todo su bien, en todo lo que vas a hacer. Eso puede significar que tenemos que exponer cosas terribles y malas que está haciendo o que hizo, pero con la mentalidad de que estoy buscando tu bien de todo mi corazón y alma, y el bien de tu familia, el bien de tus hijos, el bien de quien sea de tu alrededor, ¿no? ¿Cuántas veces Jesucristo mismo podría haber acusado y condenado a sus propios discípulos? A sus propios discípulos. Se durmieron en su peor hora. Se negaron cuando más débil estaba. Lo negaron. Se durmieron. Se olvidaron de él. Después de todo lo que hizo por ellos y les mostró. Pero Cristo no vino para... El mundo ya está condenado, dice la Escritura. El mundo ya está condenado. ¿Qué quieres? El mundo viviendo en contradicciones terribles, en contra de Dios, uno contra otro. El mundo ya está condenado, ¿no? El Evangelio es la buena noticia. Que hay salvación, que hay un futuro, que hay esperanza por la cruz de Cristo. A favor. A mí me hace acordar siempre, me acuerdo de la historia de Corrie ten Boom, la holandesa que estaba perseguida en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, y ella habla de su hermana, Corrie ten Boom, los que la conocen, algunos la conocen, ¿no? Habla de su hermana, y siempre cuando habla de su hermana me abren los oídos, ¿no? Porque ella no entendía, estaba en el campo de concentración, tuvieron que trabajar como esclavos ahí, ¿no? Esperando prácticamente su muerte, y no entendía que su hermano no estaba enojado con los que le estaban pegando, lo estaban obligando a trabajar y le estaban maltratando todo el tiempo. Y ella no entendía que su hermano no estaba enojado. Y ella estaba furiosa en contra de los, ¿cómo se llaman? Los guardias del campo de concentración. Ella estaba furiosa contra ellos, pero su hermana no. Y no lo podía entender. Su hermana estaba peor. Su hermana estaba enferma y le hicieron trabajar igual. Y se estaba por morir. Y no podía soportar eso. Pero ella vio que su hermano no estaba enojado con los que le estaban tratando mal y no podía entender eso, ¿no? No podía entender eso. Y su hermana, en algún momento le dijo a su hermana que sentía muchísimo lástima por la situación de estos guardias de ese campo de concentración, ¿no? Tenía compasión con los que le estaban haciendo este daño, ¿no? Compasión con el estado de su alma, ¿no? Con el estado de su corazón, su alma, todo esto. No podía odiarlos. Tenía la mente de Cristo. Miren, de alguna forma en el corazón religioso y celoso de los amigos de Job creció una aversión en contra de su amigo, ¿no? Que se hizo cada vez más grande. Una aversión que se convierte en enemistad y odio contra aquella persona a la cual deberían amar, servir, consolar, fortalecer y si es necesario llevarlo de vuelta a Dios, ¿no? Pero imagínense, aun si tuvieran razón, aun si Job tuviera un pecado y tenía que arrepentirse, que no era el caso, aún así, ellos no podían hablar así. Estaban en lo equivocado de esa manera, de la otra manera, no. Todo el ministerio de Zofar y el resto de sus proverbios bien bonitos en este capítulo son nada más que un metal que resuena, ¿no? Como habla Corintios. Como cuando te quieren despertar un campamento de jóvenes y buscan los utensilios de la cocina, ¿no? Los que peor suenan, ¿no? Los que hacen el ruido más feo. Así, como un ruido feo después, todas las palabras bonitos de Zofar para su amigo. Un ruido feo nada más. Por sí mismos son esos versículos, son verdades bíblicas, pero en el contexto lo que está diciendo, ruido feo.
Por último, te quiero acordar que Dios en el libro de Job deja hablar a Zofar y a sus amigos durante muchos capítulos, los deja hablar durante muchos capítulos. Leemos un montón de ellos. El otro día creo que en la predicación de Isaías, el pastor Esteban citó de Elifaz, me parece, ¿no? Hay muchos versículos muy, muy bíblicos que podemos citar y aplicar en nuestras vidas, ¿no? Pero Dios los deja hablar en contra de Job un montón de tiempo, ¿no? Como 9 capítulos son, donde sus amigos hablan en contra de Job, lo acusan, lo quieren destruir. El libro comienza así, comienza con la acusación de Satanás contra Job, ¿no? Empieza así. Y Dios lo permite. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Lo sabemos, pero lo repito, porque es importante. ¿Por qué es tan importante tener siempre la mentalidad de amar y perdonar y buscar el bien de tu prójimo todos los días, en todas las circunstancias? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es importante? Porque el centro de la historia de este universo donde vivimos, acá en esta realidad donde vivimos, en el centro está un Dios que mandó a su Hijo a este mundo, ¿no? Para buscar y salvar lo que se había perdido, para morir en el lugar del pecador, el justo muriendo a favor del injusto. Esto está en el centro, la cruz de Cristo está en el centro de la historia de todo esto, ¿no? Está en el centro. Entonces, por eso sí es importante, porque claro, nosotros, un versículo como este de Mateo 7, no juzguéis para que no seas juzgados, ¿no? Lo leemos y decimos, bueno, ok, tengo que cuidarme. Es importante, tiene que ser la mentalidad de nuestro vivir y pensar, ¿no? Hay dos formas de pensar, hay dos formas de mentalidades. La que se pone a sí mismo en el centro y se enoja con todos, y al final es siempre contra alguien. Aún ayudando, estás en realidad en contra, ¿no? Aún ayudando, puedes ayudar. Y es un ministerio sin fruto. Y al otro lado, sabiendo que nosotros hemos recibido todo de Cristo, todo el perdón, todo el amor, todo el tiempo, que Él nos amó, nos perdonó, nos aguanta, nos ha adoptado como hijos. Hemos recibido todo eso. La única forma de vivir, si entendemos eso, la única forma de vivir es a favor de las otras personas. No importa lo que te hagan, lo que te digan, cómo te tratan. No tiene nada que ver como una persona me trata a mí en el trabajo. No tiene nada que ver. Yo no puedo estar en contra de él. No puedo. Si considero lo que Dios hizo y hace en mi vida. Imposible. Sé que caemos. Hablamos ahora del engaño. Ese es el engaño de Zofar. El engaño. Santiago habla de esto. Santiago menciona a Job, pero ahora vamos a hablar lo que él dice sobre la religión vacía, falsa. El engaño de Zofar. Santiago dice en el primer capítulo de Santiago, el versículo 26, este versículo, por su sencillez y su claridad, creo que es importante considerarlo. Ahí dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón acá. Zofar está engañando su corazón, claramente, lo hemos leído. Él conoce los ministerios de la sabiduría de Dios, según él. Él tiene una relación con Dios, una relación personal, ¿no? Él está bien. Santiago dice, engaña su corazón. Está engañando su corazón. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, inútil, ¿no? Vana.
La religión pura y sin mácula, dice Santiago después, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. Me encanta esto. Míralo bien, visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué son los huérfanos y viudas en este mundo? O en el mundo donde Santiago escribió esto, ¿qué? Pero hasta el día de hoy también. ¿Qué son los huérfanos y viudas? Las personas más vulnerables son las personas más pobres, más expuestos a ser maltratados injustamente, ¿no? Son nuestros prójimos que necesitan nuestra ayuda, el prójimo. El amor al prójimo demuestra que amamos a Dios, ¿no? El amor de Dios, demostrado en nuestro amor al prójimo. Y la segunda, guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo, no ser parte de las injusticias que mueven a este mundo. En un sistema injusto, no importa la derecha, la izquierda, comunismo, capitalismo, no importa, no ser parte de un sistema injusto, ¿no? Que manipula, que se aprovecha de la persona, que se aprovecha de los débiles, que se aprovecha de los pobres, que se aprovecha. No ser parte de esto. Nuestro corazón lejos. No es que tenemos que escondernos en un monasterio y no habla de esto. No, Job, el contrario, Job era un empresario multimillonario en medio de su nación, un juez, hoy sería un político, empresario grande, hoy. No es eso, no es eso. No ser parte de la injusticia que está sucediendo y que mueve a este mundo, ¿no? Eso dice la religión. Si alguno se cree religioso, debe hacer esto. Claro, ¿por qué dice Santiago esto? Porque Santiago habla mucho de esto, ¿no? Que profesar ser creyente, pero vivir otra cosa, ¿no? La fe resulta en obras, ¿no? La fe se demuestra en que tú vives una vida diferente, en que tú luchas contra la injusticia en este mundo, en que tú amas a los más necesitados, aunque no te devuelvan, aunque te traten mal, aunque te tratan de manera injusta. Ahora, creo que vemos y lo entendemos, pero es importante porque, a ver, Dios permitió que el libro de Job está acá con todos sus 40 y pico de capítulos, ¿no? Y que lo consideremos. Y deja hablar estos que se creen religiosos, los deja hablar durante 9 capítulos. Los que se creen religiosos, los deja hablar. Y los podemos leer y tenemos que pensar, ¿qué hacemos con esto, ¿no? Empezamos a hablar igual que ellos y decir, bueno, probablemente Job sí lo necesitaba todo ese trato. No, dice, no necesita. Y Dios, hay personas, a veces veo personas que dicen, bueno, yo me identifico mucho con Job y sé que eso está bien. Obviamente, ¿no? Podemos identificarnos con Job cuando sufrimos, cuando no lo merecemos, cuando injustamente, ¿no? Claramente que podemos identificarnos con Job. Pero también he escuchado gente que me identifico mucho con Job, pero yo dentro de mí digo, vos no sos ningún Job. Vos sos ningún Job. No sé. Yo creo que debemos identificarnos un poco con los amigos de Job también. Debemos ver que también somos como los amigos de Job, viviendo una religión que no lleva mucho fruto, ¿no? Puede pasar, sí puede pasar. Por eso está acá en la Biblia, es una advertencia para nosotros. ¿A quién habla este libro? Los que no se interesan por Dios, los que no leen la Biblia, bueno, dicen, oh, Job, desafortunado, pobre, mira qué mal le trató Dios, chao, cierro la Biblia. No. Es para ti y mí, para que entendemos la diferencia entre un ministerio con la mentalidad de Cristo y un ministerio alejado de Cristo, ¿no? Un ministerio que ama a su prójimo contra un ministerio que se pone a sí mismo en el centro.
Porque Sofar abiertamente aquí, en la Biblia, pobre Sofar, y Bildad, pero mira hasta aquí, pero luego se arrepienten, ¿no? Lo sabemos por el fin del libro. Luego se arrepienten, ¿no? Van, Job ora por ellos, se arrepientan. Increíble, y están acá, ellos mismos pueden leer sus historias, ¿no? Están en la presencia del Señor y pueden leer sus historias, sus palabras, ¿no? Como Jonás puede leer lo que hizo, ¿no? Cuando se alejó de Dios. Sofar abiertamente condena a Job, decorando su odio con muchos versículos bíblicos, ¿no? Decorando su odio contra Job, evidentemente. Le llama a Job, el siervo de Dios, le llama un hombre vano. Imagínense esto, ¿no? En presencia de Dios. Termino con esto porque es muy chocante, el versículo 11 y 12. Porque él conoce a los hombres vanos, dice Sofar. Porque él conoce a los hombres vanos. Job, tú eres un hombre vano. Tú eres un inicuo, tú eres un malvado. Otras traducciones dicen, tú eres un falso. Las Américas dicen, tú eres un falso. Ve a sí mismo la iniquidad. ¿Y no hará caso Dios? El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Y miran esto, y después dice que tú, lo que está pasando a ti, tú merecerías mucho más peor que todo esto. O sea, el celo religioso vano de los seres humanos no conoce límites. No conoce límites. Desborde. Lo vemos en todas las regiones del mundo, en diferentes religiones mundiales. El fanatismo religioso, obviamente que va en contra de Dios, en contra del Evangelio, en contra de quién Dios es, no conoce límites, se desborda por total. Dice que no solamente tus 10 hijos tenían que morir. No. Sí. ¿Qué sería un fanatismo religioso? Un fanatismo religioso. Un ejemplo práctico. Lo vimos en todas las religiones del mundo. Lo vimos en el cristianismo, en la Inquisición, tiempo de Inquisición, por ejemplo. Pero esos son ejemplos extremos, ¿no? Después está en el corazón de la gente hoy en día también. Lo vemos en el Islam, lo vemos en el fanatismo, ¿no? Lo vemos en todas las religiones, ¿eh? Lo vemos en todas las religiones. El fanatismo es el que va en contra del otro. Se pone a sí mismo en el centro, lo que yo creo, lo que yo sé de Dios, todo esto se pone así en el centro y se trata de poder, influencia, ¿no? Control, manipulación. Lo vemos en las sectas, de diversas sectas en todo el mundo. Y todo esto es en contra de lo que el Evangelio, la Biblia enseña, donde Dios se humilló, siendo Dios, ese hombre fue a la cruz a morir por los pecadores, ¿no? El fanatismo religioso es lo opuesto, ¿no? Es manipular, es controlar, es odio. Las personas deben odiar, ¿no? Y matar y buscar a la fuerza, ¿no? Es mucho política también, es manipulación, ¿no? Esto es, y la Biblia lo condena. La Biblia condena en su propio pueblo. Primero, Dios siempre, ¿no? Juzga primero a su propio pueblo. Por eso estamos al tanto en esto. Nosotros debemos amar. ¿Cuántas veces leen en casa el Juan, ¿no? La primera carta de Juan? Creo que Esteban habló de esto. Segunda carta de Juan. Cuando habla de Dios de amor, ¿no? Y nosotros, bueno, es una palabra bonita, amor, debemos amar, es bonito. No es más que una palabra bonita, ¿no? Dios es amor, ¿no? Dios es amor, lo vimos en Cristo, ¿no? En la cruz. Entonces es un tema importante, los animo a ver esa diferencia entre alguien que ama a Dios y a su prójimo y sirve, y alguien que no lo hace, que se pone a sí mismo en el centro. Sofar y sus amigos lo hicieron y lo hemos hablado. El ejemplo de los amigos de Job era que ellos vieron la miseria de Job. Ellos vieron que mal estaba Job, destruido, en el piso. Y ellos siendo religiosos dijeron, a nosotros,
tenía que haber algo muy terrible, haber hecho algo muy terrible para que Dios lo trate así, ¿no? Y con eso ellos claramente decían a nosotros, religiosos, que estamos bien con nuestro Dios, esto nunca nos podría pasar. No, estamos a salvo nosotros. Dios no puede tratarnos así. Estaban equivocados, obviamente, estaban equivocados. Dios tiene el derecho de tratar a las personas como Él, en su soberanía, Y ellos estaban consolándose a sí mismos. Tenían que consolar y ayudar a su amigo, no lo querían hacer porque querían estar ellos a salvo. No querían ensuciar sus manos. No querían exponerse a lo que estaba viviendo Job, ¿no? Pero Dios sí se expuso, ¿no? Haciéndose hombre. ¿Ven esa diferencia? Y eso, la Biblia, el libro de Job nos enseña eso, y quiero animarlos a ustedes a ver esa diferencia. A favor. El día que mi hijo veo que tiene un amor genuino para su hermano, lo dejo. Va y puede ir a hablar con su hermano. Cuando están peleados, lo dejo ir y puede hablar con su hermano, ¿no? Y corregirlo y decirlo todo. Pero hasta que yo no veo un amor genuino de un hijo hacia el otro, yo tengo que intervenir, ¿no? Si no se mata. Pero bueno, vamos a orar. Terminamos por ahí. Señor Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias te damos por tu palabra, por Job, por la historia de Job, Señor. Y también te damos gracias por Bildad, Zofar, y por el otro amigo, Elifaz, Señor, que al final de sus vidas se arrepintieron y fueron unos fanáticos religiosos, pero al final de su vida se arrepintieron y se reconciliaron con Job, su amigo, y contigo, Señor. Encontraron, Señor, otra vez a su amigo. Señor, gracias por esos ejemplos y ayúdanos a tomarlo muy en serio lo que tú decís, porque importa, Señor, importa lo que hacemos cuando estamos bien, importa lo que hacemos cuando estamos mal, importa lo que hablamos a nuestro prójimo, Señor, cuando ese esté mal, importa todo esto, Señor. Tú estás ahí, Señor, y tenemos que rendir cuenta ante ti por todo lo que hacemos, lo que decimos, Señor. Entonces queremos que tú nos enseñas, que tú nos ayudes y que podemos estar humillados y quebrantados en tu presencia, viviendo, buscando tu voluntad, buscándote a ti, Señor, y sobre todo tener el mismo sentir que tuviste tú, Señor Jesús, al venir a este mundo para buscar y salvar a lo que se ha perdido, Señor. Bendícenos, Señor, salva, ayuda, Señor, entregamos este día, el comienzo de esta semana en tus manos. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Thank you.